Esto es ¿Qué clase de profes? Un podcast experimental sobre temas de educación en general y educación física. En el que mi compañero, el profe Luis, y yo, el profe Ángel, buscaremos dar respuestas cortas y claras con la ayuda de un especialista invitado. Comenzamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, Ángel. Nos encontramos aquí en el segundo episodio de nuestro podcast y el día de hoy contamos con la presencia de un invitado. Bueno, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Es el licenciado en Educación Física, Omar Pérez Ramírez, el cual tiene una maestría en motricidad, docente formador de licenciados en Educación Física y clase directa de Educación Primaria, entre otras muchas cosas más. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? No, pues gustoso de que me hayan invitado y de aportar un granito de arena para este episodio. Ojalá y esta plática nos sirva no nada más a mí, sino a todos para ampliar un poquito el conocimiento sobre nuestra gran educación física. Sí, profe, muchas gracias. Le agradecemos por el tiempo que nos está facilitando y sobre todo la importancia de esta situación o lo que buscamos, como usted bien lo dice, pues es ampliar la información y platicar en confianza. Platicar es una plática amena de compañeros y de amigos para hablar de un tema en específico. Voy a dar un pequeño dato interesante que me encontré en internet. A ver, échalo. Y que va de acuerdo mucho al tema y que también abarca muchos datos o muchas situaciones importantes de la clase de educación física, lo cual es la actividad física. ¿Qué pasa No con hay la que actividad confundir, física? dice, no hay que confundir la actividad física con el deporte. Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye los deportes, el ejercicio y otras actividades, tales como el juego, el caminar, las tareas domésticas, la jardinería o el baile. O sea, pero ahorita que estamos sentados no estamos haciendo educación. No estamos haciendo una actividad física. Claro, fíjense que de muchas veces, desafortunadamente, logramos confundir lo que es actividad física con el simple movimiento. Hay autores renombrados que nos dicen que la actividad física es toda aquella actividad que lleva un desgaste por encima de nuestro metabolismo basal. Y bueno, ¿qué es nuestro metabolismo basal? Pues la cantidad de energía necesaria para mantener en función a nuestros órganos vitales, todos los que componen a nuestro cuerpo. Y entonces, cuando nosotros llevamos dentro de ese movimiento, dentro de esa actividad, llevamos un desgaste mayor a lo que es nuestro metabolismo basal, entonces se puede decir que estamos cayendo en una actividad física. ¿Por qué? Porque estamos elevando nuestra frecuencia cardíaca, el desgaste, como les decía yo, el desgaste físico es un tanto mayor, la quema calórica también, etcétera, y ya podremos estar mencionando que estamos cayendo dentro de esta actividad física. Estar sentado como ahorita estamos, o estar platicando, etcétera, quizás no demanda un gasto mayor al que requieren nuestros órganos vitales, por así decirlo. Adelante. Qué bueno que lo aclara, profe, porque yo he sabido de personas que dicen, es que estoy parado todo el día porque soy cajero y con eso me canso mucho y es actividad física. Pero si no está demandando
un gasto calórico de energía, entonces no está realizando actividad física, ¿verdad? Claro, podemos estar parados o podemos estar acostados o podemos estar sentados todo el día. Incluso estar acostado nos cansa. Estar acostado nos cansa. Llega un momento por ejemplo, en la mañana llega un momento en el cual nos despertamos porque ya nos cansa o nos molesta el estar sentado. Un momento en el cual nos molesta estar sentados, pero no hay un desgaste energético como tal. Físico sí, pero no hay un desgaste energético como tal. En consecuencia, pues no lo podemos denominar actividad física. Muy buen. Así es. Pues vámonos con nuestro tema ahora sí ya, que de este episodio es los enfoques de educación física en México. Y antes que nada quisiéramos mencionar por qué decidimos hacer este episodio, que es nuestro primer tema en realidad, porque el primer episodio fue solo de interacción entre Luis y mío, en el que platicábamos cómo fue que nos hicimos maestros y todo eso. Bueno, pues la intención es que muchos docentes de aula y directivos no conocen los enfoques por los que ha pasado la educación física en nuestro país. Erróneamente llegan a solicitar algunas situaciones a los profesores no contraponen nuestro actual enfoque, tampoco aportan gran relevancia para este, ¿verdad? Claro. Exacto. A veces llega a suceder que se quedan con el pensamiento a lo mejor de anteriores maestros o de lo que han visto de otros compañeros que a lo mejor adoptan otro tipo de enfoque. Y es por eso motivo que a veces pues se encarga o se ponen actividades que a lo mejor no son el enfoque actual que estamos trabajando. Así es. A mí en lo personal me ha pasado en algún momento que los niños me piden que por qué no les pongo a correr de bastante tiempo y pues no comparto esa idea, ¿no? Es ahorita lo que tenemos que manejar se vendrá viendo aquí en los enfoques que iban manejando. Así es que empecemos. Muy bien. Adelante. Voy a comentar el primer enfoque, el cual es el enfoque militar, que se instruyó en el año de 1940. Predominaban en los mismos ejercicios de orden y control, con marchas y evoluciones que se producían bajo una rígida concepción del trabajo docente y una acentuación del rol autoritario del maestro de educación física. Fíjense que bueno, muy independientemente de que en 1940 se dio este enfoque, el enfoque militar, que fue el primero que se le dio a la educación física, es importante mencionar que la educación física como tal, antes de este enfoque tuvo otros antecedentes. Y por ejemplo, en 1905, Manuel Velázquez Andrade fue el primer profesional de educación física en México, que él estudió en Boston, en Estados Unidos. Hablamos de 1905, cuando hasta 1940 se le dio el enfoque militar a la educación física. Posteriormente, en 1913, con el gobierno de Victoriano Huerta, acababan de pasar, ¿verdad? Porque no nos tocó. Acababan de pasar la Revolución Mexicana, quienes en ese entonces vivían. Platicábamos entonces del gobierno de Victoriano Huerta y la creación de la asignatura de ejercicios físicos militares. ¿Sí? Así es. Hasta ahí vamos. Bueno. Posteriormente, les decía yo que en 1920 se funda la Escuela Magisterial de Esgrima y Gimnasia. Aunado a esto, se logra la Federación Gimnástica Nacional. Para 1921, con la intervención de Vasconcelos, pues se crea lo que es la Secretaría de Educación Pública y en consecuencia se logra una institución y obligatoriedad de la educación física. Hasta entonces ya se le denomina como tal, educación física. Y posteriormente en el 23 se desarrolla el Comité Olímpico Mexicano,
para que entonces en 1940 lo como el enfoque militar. Pero les mencionaba yo, a este enfoque militar, pues le antecedieron todos estos procesos para que llegáramos a encontrar el primer enfoque en nuestra educación física, que es el enfoque militar. Y muchos en formación o incluso en servicio, vamos a escuchar del enfoque militar, pero no conocemos el antecedente, le precedió al enfoque militar, para poder llamarlo así, el primero que se le dio a nuestra educación física. Exacto, es como el momento en el que de manera más se le dio la mayor importancia y se instruyó algo ya real, porque antes se daba por entendido de la educación física o los ejercicios o como usted mencionaba, pero hasta ese entonces se hizo más formal ese enfoque, se conoce como militar. Hasta 1940, como usted lo menciona, tuvieron que pasar 35 años desde que empezó esa situación para que de verdad se tomara un enfoque como lo fue el militar. Fíjense, aún y cuando en el 32, en 1932, la Confederación Deportiva Mexicana establece el maestro de educación física va a ser el promotor de salud y desarrollo social, educativo y cultural en México, cosa que lo estamos viendo o que se le está dando el realce hasta ahorita con esta situación que estamos padeciendo. No sé si han escuchado, pero ahorita hace unos días comentaban en una reunión qué contenidos vamos a trabajar. Ya hablamos de los contenidos claves, etcétera, ¿no? Y había compañeros que decían, bueno, es que al final de cuentas, ahorita vamos a olvidarnos un poquito de lo que dicta el programa como tal y tenemos que enfocarnos en un contenido específico y de suma importancia para todos en lo que estamos viendo. ¿Qué contenido es? La salud, ¿sí? Y hasta ahorita, con lo que estamos pasando, retomamos nuevamente el contenido de salud, cuando desde el 1932 la Confederación Deportiva Mexicana dijo, el maestro de educación física es el promotor de la salud, desarrollo social, educativo y cultural en la población mexicana. Pero desafortunadamente no ha sido así. O sea, en el sistema educativo le han dado mayor énfasis a otros contenidos que a la educación física, partiendo obviamente de la salud, de la cultura, etcétera. ¿Sí? Sí, muy de acuerdo con lo que comentan, porque incluso todos los maestros de aula yo creo que siempre están con que su contenido es más importante y tratan de estar arriba de los contenidos de nosotros, ¿no? Pero porque la misma secretaría lo ha promovido así, ¿no? Así es. Y a veces también nosotros no hemos sabido darle el valor de importancia a nuestra asignatura, no lo hemos hecho valer y pues hemos ahondado esa situación de que los maestros de aula o de otras asignaturas pues tengan pie o tengan de dónde pues seguir manteniendo la educación física un escalón por debajo de las demás. Así es. Concurro. Muy bien, Ángel, si nos puedes platicar del siguiente enfoque para seguir platicando. He de decir que el enfoque militar, el profe por ahí nos va a apoyar en ese aspecto. Ahora sí que todo va de la mano. Y el enfoque militar, por ahí se platicaba, se decía, por ahí en esas fechas estalló la Segunda Guerra Mundial.
y se mencionaba que había dado pie a que se comenzara este enfoque militar relacionado a lo que estaba sucediendo, pues obviamente México debía de tomar cartas y empezó a tener ese enfoque, pues relacionado con lo que sucedía de manera global o de manera internacional. No sé si esté de acuerdo, profe, o qué nos pueda decir de esa situación. Desafortunadamente, la educación física ha sido como el conejillo de Indias del gobierno, porque de una u otra manera ha servido a las necesidades e intereses que la población en cada época está viviendo. Lo que mencionabas ahorita, estalla la guerra mundial, y entonces en función de eso es que le dan el enfoque militar a la educación física. Ahorita Ángel nos va a compartir un poco acerca del siguiente enfoque, que es el enfoque deportivo, que también se le dio el enfoque por necesidades del propio gobierno. Pero bueno, no quiero quizás meterme un poquito en lo que Ángel nos tiene que compartir. Adelante, Ángel. Muy bien, pues el siguiente enfoque, que es el enfoque deportivo, que se establece en el año de 1968 como respuesta a los futuros Juegos Olímpicos que venían a nuestro país. Y dice así: dirigido a la enseñanza de fundamentos técnicos deportivos con una marcada orientación hacia lo competitivo. De ahí su énfasis en la detección de talentos deportivos y su enfoque de apreciar las actividades recreativas solo como un complemento. Fíjate que aquí hay algo muy, muy interesante. Hablamos, o la gran mayoría, como ahorita lo mencionaste, tenemos entendido que el enfoque deportivo se dio en el 68. Sin embargo, los inicios de este enfoque fueron en el 60, en 1960. Como les mencionaba ahorita, por necesidades, para cubrir necesidades e intereses del gobierno en turno. Lo que pasó con el militar. En el 60, la finalidad principal de este enfoque era la competencia, y el proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba básicamente en los fundamentos deportivos. ¿Por qué? Bueno, porque en el 68 se iban a celebrar los Juegos Olímpicos, y que para beneficio de nuestro país era la primera vez que México era sede de los Juegos Olímpicos. Entonces, desde el 60 se empieza a preparar a la población en la búsqueda de talentos. Y fíjense que a partir de ahí queda una idea errónea, es el educador físico. ¿Por qué? Porque a partir de ese entonces al educador físico se le ve como un entrenador deportivo. Si en tu escuela no hay un niño que corra, no hay un niño que juegue fútbol, no hay un talento observable dentro de tu población estudiantil, la culpa es tuya, ¿eh? Es lo que nos menciona. ¿Por qué? Porque siguen casados con la idea de que el educador físico es un entrenador deportivo, cosa que no es así. Pero bueno, sin embargo, fue la idea que en ese entonces el gobierno de Adolfo López Mateos le vendió a la población, de acuerdo a las necesidades que ha estado presentando el propio gobierno. En el 40 el militar, ¿por qué? Por la guerra. En el 60 el deportivo, ¿por qué? Porque en el 68 íbamos a ser sede de los Juegos Olímpicos y que no querían verse mal. Pero pues desafortunadamente potencia deportiva no somos. No somos, ¿por qué? Porque pues tenemos una mezcla de sangres y de razas que una raza pura ya no la somos.
A lo mejor si nos hubiéramos conservado como antes de la colonia, pues otra cosa sería, ¿no? Pero ahorita Sí. estamos mezclados con todo mundo. Profe, y en ese sentido también recuerdo Ajá. que incluso los maestros de educación física que elaboraban en ese enfoque, muchos eran exjugadores, exdeportistas que sin ninguna preparación alguna para estar en las escuelas, los metían, ¿no? Como una plaza docente a dar clases. Así es. Todo lo que fue, fíjense, todo lo que fue el militar, el enfoque deportivo, muchos de los maestros eran maestros empíricos. Maestros que tenían, si acaso, la primaria, unos tantos tenían secundaria y que terminaban ese nivel de formación y porque les gustaba jugar fútbol, porque les gustaba jugar básquetbol, porque les gustaba jugar béisbol, etcétera, cualquier otro deporte, ya los hacían maestros de educación física, sin tener propiamente una formación académica, una didáctica, una pedagogía sobre la enseñanza de esto. Incluso, no sé si lo sepan, pero incluso donde ustedes se formaron, que es en la Escuela de Educación Física de Orizaba, las primeras generaciones entraban, si mal no recuerdo, con secundaria. Hay una maestra, una maestra de nombre Rocío, no voy a decir el apellido, muy joven ella, que ya ahorita es jubilada, pensionada, porque ella entró muy chica a la formación de educadora física, ¿sí? Y bueno, quizás no se compara con lo que encontrábamos en un enfoque militar, en un enfoque deportivo, porque de una u otra manera ella sí tuvo una formación, pero cuando la escuela inició, pues no era tanta la exigencia de que tú entraras con un bachillerato, con una preparatoria terminada para hacer tu nivel profesional o tu nivel superior. No te exigen el nivel medio superior, ¿sí? Y no quiero decir con esto que la maestra no estuviera preparada. Eran mayores las facilidades para una formación como educador físico. Bien, el enfoque que se estableció por el año de 1988 llevaba por nombre orgánico funcional, que al igual que el enfoque anterior contaba con unidades y objetivos, solo que ahora las habilidades motrices y el esquema corporal eran el tema central, buscando su desarrollo del niño o del estudiante a través de la fragmentación de estas. Es decir, este enfoque buscaba que el niño se conociera su cuerpo, conociera sus capacidades y habilidades para poder realizar el movimiento. Toma como antecedente el enfoque anterior y como bien mencionas ahorita, sigue conservando la división en 8 unidades y en consecuencia cada una de estas unidades se fundamenta en ciertos objetivos que el alumno o incluso el maestro debía de perseguir en ese aprendizaje del alumno. Y aquí lo que sucede es de que se trata de que el alumno logre una conciencia mayor sobre lo que él puede hacer con su cuerpo, qué soy capaz de hacer, qué puedo lograr o qué puedo mejorar, para qué me sirven mis manos, para qué, etcétera. Tratan de establecer un conocimiento mayor adquirido sobre el funcionamiento del propio cuerpo. Establecen dentro de este programa el funcionamiento de los órganos, de los aparatos, sistemas, etcétera, para que vayan relacionando, para que el alumno vaya relacionando esos conocimientos
y se vaya apropiando de ellos. Ok, mis manos me sirven para esto, mis pies me sirven para esto, mi tronco me sirve para esto, etcétera. Y de una u otra manera, pues se va acercando un poquito más a lo que actualmente conocemos como educación física, donde pues entramos como elemento principal o como herramienta principal al cuerpo de nuestro alumno, ¿no? Para el tratamiento de. Profe, con este enfoque considero que ahí surge el ejemplo que muchas veces hemos puesto o nos han puesto de que cuando tenemos al niño saltando un aro en la cancha, está haciéndose consciente de la distancia que puede saltar, del tamaño de su cuerpo, qué tanta fuerza tiene para lograrlo. Y siempre viene el ejemplo, cuando está en la calle, está un charco, el niño debe ser consciente si puede saltar el charco y si lo logra es porque, pues, gracias a la educación física, estuvo ensayando, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se busca? Tratar de contextualizar el conocimiento que el niño tiene. O sea, a mí de nada me sirve que el niño aprenda a saltar la cuerda, por el ejemplo que ahorita ponía. De nada me sirve que el niño aprenda a saltar la cuerda si en su vida diaria o en su vida cotidiana no lo sabe aplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ok, el niño empieza a saltar la cuerda. Se busca de que ese conocimiento que el niño adquirió, pues lo pueda aplicar, tenga conciencia de que, bueno, en este momento me encuentro con un charco, el salto que hice con el maestro Ángel allá en la escuela, en la cancha, me va a servir ahorita para no mojarme los pies, ¿no? Por ejemplo. Pero pues la realidad es que todos los chamacos lo más que quieren es disfrutar del agua y mojarse los pies. Sí. Bueno, la intención de nosotros es eso, que el conocimiento que aprendan pues, contextualizar y aplicarlo a su vida diaria. Dime. Parece que no, pero en algún momento me tocó que estaba yo con unos amigos de ya grandes, teníamos como 16, 17 años, vamos corriendo en la calle porque nos empezaba a agarrar el aguacero y éramos como 6, 7 y todos pasamos rápido, ¿no? Pum, pum, pum. Iba mi esposa, iba con nosotros en ese entonces, todavía novia, pasa otra amiga, todos pasamos y un amigo se queda en la banqueta esperando cómo saltar. De verdad, profe, un joven de 16 años que ¿Sí? no sabía cómo saltar el rito que se hacía a la orilla de la banqueta. Y a la hora de saltar, impresionante, salta y arriba le da miedo y baja los pies. Y se moja. ¿Sí? Sorprendente. ¿Sí? No, y un ejemplo más viable o que puedes observar, ve a pararte a una escalera eléctrica y observa a las personas. ¿Y cuántos no coordinan para poder subir la escalera y se pasan ahí medio minuto, un minuto esperando así para atinarle? Y personas adultas que tú consideras, bueno, ya es para que lo supieran hacer. Y a veces no es tanto el miedo, sino que no coordinan no coordinan esa situación. Entonces, ahí también podemos observar, pues, en la vida real, en lo preciso, pues que no existe ese trabajo. Así es. Así es. Ahorita lo que mencionas, una para tomar la escalera, porque está en movimiento, y la otra para bajarse de la escalera, porque una vez que llegan arriba, o sea, bajarse se les complica. A la mitad de la escalera ya van sudando frío. De cómo se van a bajar, o sea, es la verdad, así es. Sí. Creo que con este enfoque nos vamos acercando un poquito a lo que realmente busca la educación, que es una educación integral y que no solamente vea al niño o al cuerpo como algo que tienes que adiestrar para que sepa saltar, correr, caminar, sino para que sepa en qué momento debe de hacer ese movimiento. Muy bien. El siguiente enfoque motriz de integración dinámica, el cual se asenta en el año de 1993
un año muy importante para la humanidad, no solamente por el enfoque, es un año muy bueno para todos los que nacieron en ese año. Y podemos decir que, contrariamente al anterior, evita la fragmentación del conocimiento, ya que no limita la participación del profesor y el alumno al logro de un tema, sino que abre la posibilidad de otorgar un sentido pedagógico a las situaciones de aprendizaje generadas en la actividad física. Esta concepción admitía que las situaciones de aprendizaje podían generarse tanto por el profesor como por los alumnos en el espacio educativo de la clase. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos un acercamiento mayor a lo que mencionábamos hace un momento, el buscar un desarrollo integral en el individuo. Ya están empezando los estudiosos de la educación física, los teóricos, etcétera, están empezando a tener una mayor conciencia de los beneficios que la educación física tiene hacia el desarrollo humano. No hablando nada más hacia el desarrollo psicomotriz, sino al desarrollo humano. Y hablamos, como mencionaban, hablamos de un desarrollo integral, que el ser humano sea completamente consciente de lo que puede desarrollar, de lo que puede alcanzar, de lo que puede crear. Volvemos al ejemplo de hace un momento con el enfoque anterior. Yo puedo saltar, ok, pero a mí el saltar me sirve para esquivar un charco, me sirve para, en un juego, para esquivar la cuerda que me lanzan por debajo de los pies, la pelota, etcétera. Y de una u otra manera nos va haciendo o va haciendo a nuestros estudiantes seres mayor competentemente motriz, ¿sí? Les digo, este enfoque de una u otra manera se está acercando más a la formación integral. Pero fíjense que muy independientemente de eso, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué una formación integral? ¿De qué se trata una formación integral? Bueno, pues se trata de que el ser humano tenga un todo, un bagaje de conocimiento motriz inmenso, que sepa para qué sirve cada uno de los segmentos corporales. Voy a salir un poquito de contexto. En el caso del maíz, el maíz dicen que es una planta integral. ¿Por qué? Porque del maíz podemos hacer tortilla, podemos hacer pan, podemos hacer harina, podemos hacer miel, tamales, etcétera. Hay infinidad de posibilidades alimenticias como podemos ocupar nosotros el maíz. Entonces, la formación integral en el individuo es eso, que no nada más sepa correr, que no nada más sepa saltar, que sepa para qué le sirve el correr, que sepa para qué le sirve el saltar, rodar, etcétera. Todas las habilidades y capacidades que se supone el ser humano debe de lograr o deben integrar dentro de su competencia motriz. Bueno, yo creo que en ese sentido de ser un ser integral, ya es cuando se logra llegar al siguiente enfoque. Bueno, llegamos, aquí sucede algo muy interesante con este enfoque, el enfoque global de la motricidad. Si mal no recuerdo, en el 2005-2006 surge una reprogramación, por así decirlo, en secundaria. Vienen nuevos contenidos en secundaria, posteriormente en primaria. En el 2004 encontramos el PEP, que ustedes en su formación considero trabajaron con el PEP, que es el Programa de Educación Preescolar. 2004, desde el 2004, 2005, 2006 en secundaria, etcétera,
se le empieza a dar una reorientación a la educación básica. Y esto que para el 2011 conocemos nosotros como enfoque global de la motricidad, hubo quienes erróneamente lo empezaron a llamar enfoque por competencias en educación física, pero no era nada más en educación física. El enfoque por competencias se le estaba dando a toda la educación básica, ¿sí? Pero específicamente en educación física se le llamó así, enfoque global de la motricidad. Y bueno, y se perseguían ciertas competencias en preescolar, ciertas competencias en primaria, ciertas en secundaria. ¿Por qué? Porque específicamente el enfoque recaía básicamente en lo que es la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Y actualmente, con la bendita reforma educativa, vienen nuevos aprendizajes. Y encontramos los aprendizajes claves, aprendizajes esperados, etcétera. Y entonces cambia un tanto el nombre del enfoque y se le menciona ahora como enfoque sistémico, no el enfoque global de la motricidad, enfoque sistémico de la motricidad, ¿sí? Que es con el que se supone estamos trabajando. Y digo, se supone por todo lo que nos vino a afectar ahorita la pandemia, ¿no? Exacto. Que empezamos a trabajar ahora a distancia o a medio trabajar a distancia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no todos o no el 100% de nuestros estudiantes pues tienen la posibilidad de establecer una comunicación con nosotros a través de un teléfono inteligente, a través de alguna aplicación. De alguna aplicación o básicamente de una llamada, el que le podamos acercar nosotros un juego de fotocopias, etcétera. Entonces, quizás este último enfoque, pues ahorita con todo lo que se vino, pues lo dejamos un poquito rezagado y empezamos de una u otra manera a poder o a querer rescatar contenidos pues que dentro de nuestras posibilidades y también dentro de las posibilidades de nuestros alumnos nos permitían poder trabajar. Pero que, supongo yo, con todo esto, el enfoque que teníamos o que tenemos actualmente va a sufrir cambios, va a sufrir bastantes cambios. Debe de existir una reglamentación diferente en el trabajo que estamos llevando o que están llevando tanto los maestros dentro del aula como nosotros en el patio, en la cancha, etcétera. Algo que decía hace rato, profe Man, que me gustó mucho, era algo así como que ahorita lo importante no es como que rescatar lo mejor de todo para poder tener al niño sano, ¿no? No tanto nos importa el enfoque, no nos importa tanto como la reglamentación, ¿no? Lo importante es que se cumplan los objetivos de que el niño esté sano y de que el niño se esté moviendo y de que pueda estar bien. Así es. Fíjate, tuvimos desde la semana pasada tuvimos reuniones aquí con los jefes inmediatos y nos mandaban un cuestionario y nos preguntaban dentro de ese cuestionario lo que les mencionaba yo hace un rato, ¿qué contenidos debemos de trabajar en educación física ahorita con nuestros alumnos? Digo, bueno, pues a final de cuentas los contenidos que están establecidos en el enfoque
pues son difíciles de abordarlos ahorita. Ahorita lo que tenemos que hacer es que el niño contextualice la problemática que tiene. Y no me van a dejar mentir ustedes, pero hasta para nosotros, ahorita como adultos, nosotros no sabíamos ponernos un cubreboca. ¿Cómo quitárnoslos? ¿Por qué? Porque no era algo cotidiano. Sin embargo, ahorita que nos dice el secretario de Educación Pública, vamos a regresar con semáforo verde, pero va a ser obligatorio el uso de cubrebocas. ¿Sí? Ahorita dile a un niño de preescolar, de tercero de preescolar que está terminando, que va a primero de primaria, dile a un niño que se mantenga 4 horas de 8 a 12:30 con el cubreboca, que no se lo quite, que no se toque. Va a ser difícil. Sí. Ahí la pregunta, ¿es más importante que el niño corra, salte, o que aprenda a mantener esos hábitos de salud que debemos de procurar a nuestro regreso en esta nueva normalidad? En este momento, pues obviamente es más importante que tenga esos hábitos de salud. Claro. Todo va cambiando de acuerdo a la necesidad que en este momento tiene el alumno. Así es. Muy bien, pues creo que hemos tenido una charla muy amena, muy completa. No sé si ustedes qué opinan de esta plática que tuvimos hoy. Me agradó mucho la participación del profe. Pues lo conocemos y por algo lo invitamos. Y es algo bien importante, como lo mencionamos en el primer episodio, que esta situación es para retomar conocimientos, para platicar con personas que nos pueden dejar mucha información y muchos conocimientos, y creo que el día de hoy ha sido muy, muy bueno para todos esta plática, esta conversación, y va a ser provechosa para nosotros y para los que lleguen a escuchar. No, pues yo muy, muy agradecido y gustoso de que me hayan invitado, porque además, pues de una u otra manera, tuvimos que recordar un poquito lo de los enfoques, y además un poquito de esta zona de confort en la que estamos ahorita, de estar aquí encerrados, un tanto aburridos, etcétera, y aunque sea a través de la aplicación, a través de la computadora, el teléfono, tener contacto con ustedes como amigos, ¿no? Créanme que me dio mucho gusto poder establecer este tipo de comunicación, poder platicar, y en un futuro cercano, pues, en lo que les pueda yo ayudar, con todo gusto, ya saben que aquí estamos. Profe, y en el primer episodio mencionábamos que usted era un invitado obligado para nosotros. Gracias a Dios fue el primero, porque nos acordábamos, siempre también ha tenido la inquietud de hacer algo en plataformas, de hacer algo digital. ¿Se acuerda del proyecto por ahí que traíamos de la aplicación de juegos? Nunca. Así es. No se consolidó porque Luis no se puso a chambear con sus juegos. No hizo y hasta la fecha, todavía hasta la fecha tengo los archivos ahí guardados, y Sí, yo también tengo ahí documentos. Yo no los tengo porque incluso les mencionaba yo de las reuniones que tuvimos hace unos días. Nos pedía un asesor técnico que yo creo que Luis lo debe de conocer, el maestro. Nos pedía información de juegos que le enviáramos por escrito para que posteriormente, ahorita en este regreso a distancia, pues se le pudiera enviar a los niños, etcétera. Y volví la memoria hacia la aplicación, y pensé, digo, bueno, si la tuviéramos desarrollada, ahorita la enviábamos, porque pues básicamente lo que nos están pidiendo es desarrollar un fichero, y pues sí. la aplicación era básicamente eso, ¿no? Y bueno, a lo mejor no somos tan erróneos, ¿no?, en la idea que teníamos, porque a final de cuentas, ahorita si la consolidamos,
pues nos va a servir de mucho para esa educación a distancia que vamos a tener. Creo que con esto damos por culminado este episodio, que ha sido muy provechoso, y miren, ya salieron hasta nuevos proyectos y nuevas ideas que esperamos que se apliquen y que se hagan. Y pues una vez más, profe Omar, le agradecemos su participación, le agradecemos sus conocimientos, que, que los valoramos de verdad, y que no sea la última vez que trabajamos de manera colaborativa en su podcast, que también va a ser, pues, va a ser ameno trabajar de esta forma. Pues con todo gusto, ya saben, aquí estamos, y cuando me hagan la invitación, pues saben que pueden contar conmigo para lo mucho o poquito que se pueda. Aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, profe. Síganos en nuestras redes sociales, que es ¿Qué clase de profes? En Facebook, ¿Qué clase de profes? En YouTube. Hay que darle like y darle en la campanita. Perfecto. Ahí lo seguimos entonces. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Luis. Muchas Vámonos. gracias, profe. Hasta luego.